Mis hermanos, en esta clase vamos a hablar de la identidad personal del pastor, en que vamos a reflexionar sobre la importancia de cómo el pastor se entiende a sí mismo, cómo el pastor se ve, y la perspectiva y las motivaciones fundamentales que motivan su trabajo como pastor, algo primordial y fundamental a ser un pastor. La vida cristiana y el ministerio que recibimos de Dios consiste en una lucha para nuestra identidad. Antes de venir a Cristo, nuestra identidad se encontraba en este mundo. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hijos de ira, odiadores de Dios, etc. Pero en Cristo, nuestra identidad ha sido transformada. Hemos recibido una identidad renovada. No somos lo que éramos. Pero aunque esto es cierto, el mundo y Satanás siguen luchando para atar a los cristianos y especialmente a los pastores a algo más. Que se aten su identidad, encuentren su identidad en algo por encima de ser unidos a Cristo. Sigue buscando atacar a los cristianos por llevarles a ver su identidad en su pecado o en un pecado que no pueden superar, en el ministerio. Y en ese ministerio usa la táctica de guiarnos a ver nuestra identidad en el ministerio mismo. Y a veces incluso convierte a nuestro ministerio en un ídolo en nuestros corazones. Llegamos a ser de esa manera, en primer lugar, pastores y solo secundariamente cristianos. Aunque es cierto que el llamado al ministerio es parte de nuestra vocación, parte de nuestra identidad, no es tan esencial a nuestra identidad como muchas veces pensamos, o que el enemigo nos quiere pensar. Por lo tanto, es esencial para un pastor y para los que quieren ser pastores entender qué es su identidad esencial. Muchos buscan el ministerio porque sienten algo que falta en quienes son. Yo no soy mi vida no es tan significativa en lo que soy, entonces yo debo buscar algo mejor, algo más grande, algo más significativo, algo más notable, como el ministerio. O en el ministerio uno puede llegar a pensar que sin el ministerio no es nada y se perdería. Su identidad, su vida depende de su ministerio. Algo que un peso que el ministerio no tuvo la intención de soportar. Debemos ejercer nuestro ministerio con un firme entendimiento de quién somos en Cristo y el corazón mismo de nuestro ministerio, para que el enemigo no nos ataque de esta manera y nos desvíe de la fidelidad a Dios por crear al ministerio como un ídolo que servimos. Todo lo que nos definiría más que Cristo se ha convertido en un ídolo. Y tristemente para muchos estudiantes y pastores, el ministerio pastoral es un ídolo. Y al ser así, el pastor busca hacer todo para mantener su ministerio o su reputación como pastor, aunque al mismo tiempo esté perdiendo su propia alma. Por lo tanto, en esta clase queremos entender la identidad personal del pastor en Cristo, como miembro de su cuerpo, para hacer una defensa de esta idolatría y también para la protección de nuestras propias almas y las almas de nuestras ovejas. Porque no estamos meramente hablando de una crisis de identidad. Estamos hablando de idolatría. Estamos hablando de abuso. Estamos hablando de la pérdida de almas debido a nuestra idolatrización del ministerio. La iglesia no necesita un pastor que sirve a su ministerio como un ídolo, sino un pastor identificado con Cristo, llevando a las demás criaturas a adorar a su Creador. En primer lugar, veremos que el pastor es un pecador y junto con eso es una criatura. En segundo lugar, veremos que el pastor es dependiente de gracia. En tercer lugar, veremos que el pastor es un miembro del cuerpo de Cristo para servir a Dios y a su cuerpo en una función específica. Y vamos a ver esto en dos partes el día de hoy. En primer lugar, el pastor debe siempre recordar que es un pecador. El pastor debe recordar el rumbo en que andaba antes de la obra de Cristo en su corazón y considerar el fin posible de ese camino si Cristo no se hubiera interpuesto en el camino. Además, debe recordar sus luchas en conquistar el pecado y su lucha con entender y someterse a ciertas verdades en el inicio de su caminar cristiano.
El pastor debe reconocer y no engañar a la iglesia a pensar de otro modo que él es un pecador, aunque sigue imperfecto y así en necesidad de la obra de la gracia de Dios en él. Hay normalmente dos extremos a los cuales un pastor que se olvida de ser un pecador puede llegar. En primer lugar, el pastor que se olvida de la realidad de su pecado puede terminar siendo un legalista. Así llega a ser impaciente en el progreso y crecimiento de otros. Termina imponiendo cierto estándar externo de fe y vida para asegurar su propia santidad y la de las demás ovejas. Por esa razón, su énfasis siempre es en las manifestaciones externas del pecado de la cultura, la sociedad o de otras iglesias y no reconoce la lucha contra el pecado que se lleva a cabo cada día en su propia vida o en su propia iglesia, en sus corazones. El problema así siempre es el pecado desde afuera, en sus manifestaciones externas, y no el pecado de mi propio corazón. Todo el pecado de afuera es mucho más grave que el pecado que está dentro de mi propio corazón, que yo debo estar luchando y atacando. Además, de esa manera tiende a un orgullo y legalismo que inventa un estándar externo que puede darle a él una confianza falsa de justicia y la apariencia de justicia a todos los demás. Se olvida de su pecado porque según su propio estándar, el estándar de grupo en que él anda es justo y puede medir a la regla establecida por los hombres. Se viste de cierta manera, habla de ciertas cosas, habla de cierta manera. Su esposa no trabaja o lo que sea. Hay ciertos estándares superficiales que imponemos. En segundo lugar, el pastor realmente no se olvida de su pecado, sino su pecado sigue controlándole tanto. Ese es el otro extremo. El pastor se olvida de ser pecador, pero él simplemente trata de pasarlo por alto. Reconoce su incapacidad, su indignidad de ser pastor, pero él teme el poder reconocerlo, confesarlo, para que alguien no piense menos de él como pastor. Le hace falta un entendimiento y logro de los otros aspectos de la identidad esencial, que busca esconder su pecado. No es que se olvide de su pecado, sino su pecado sigue controlándole y busca esconderlo. De esa manera termina viviendo una vida doble. Tiene una vida de pecado escondida, pero para preservar su ministerio y su reputación como pastor, simplemente lo esconde. Aunque no empezó en pecados grandes, como algunos en el día de hoy, que han caído en adulterio, abuso sexual o extorsión y cosas así de grande, no empieza así. No empieza y uno no va de un día al otro abusando sexualmente a su secretaria o cometiendo adulterio con ella o extorsionando a la iglesia. No es un día al otro, sino es un proceso que empieza cuando uno empieza a esconder su pecado en vez de tratarlo, en vez de confesarlo apropiadamente, no necesariamente públicamente a la iglesia, pero viviendo en una manera delante de la iglesia en que se entiende que él es un pecador imperfecto que va a fallar y a veces sí tiene que confesarlo y arrepentirse. Entonces, cuando uno empieza por aquí, simplemente es un proceso hacia un extremo así. Uno no va de un día al otro en esos aspectos, pero esta actitud empezó probablemente en las cosas pequeñas, en una mentira, en una adicción a la pornografía, en una lujuria en su propio corazón, en un problema en su familia, en algún otro tipo de pecado, en una lucha, una pelea entre él y su esposa que él tuvo que esconder. No pudo reflejar la realidad de lo que es como un pecador, lo cual no es una sorpresa para nadie. Solo cuando tenemos ese tipo de cultura en que nosotros no nos vemos como pecadores, como imperfectos. Y tenemos que esconder esas cosas, simplemente esconderlos, y eso significa no tratarlos, no buscar luchar contra ellos en una manera adecuada. Y así terminamos siendo controlados por esos pecados y llevándose a aún peores. Con tiempo, llegó a ser más fácil y natural mantener los dos compartimentos tan separados. No empezó así,
pero con tiempo escondiendo, tratando de controlar el comportamiento externo de sus hijos, buscando esconder las luchas entre su familia y siempre teniendo esa vida doble. En la iglesia es una cosa, en la familia es otra cosa. En su vida personal está mirando la pornografía, en la iglesia habla en contra de la lujuria y habla de la pureza. Tiene una vida doble y está engañándose a sí mismo, diciendo que yo soy bueno por esto. Y está permitiendo que ese veneno que está echando sus raíces en su corazón por aquí, parta su vida ministerial y también su propia alma. Bueno, una preguntita ahí. Para poder controlar o para poder que no lleguemos a ese punto de ya tener pecados grandes, en estas cosas pequeñas, ¿cómo deberíamos actuar con nuestra iglesia? En el caso de que un pastor pase por esas cosas. ¿Debería decírselos a un grupo, a todos los miembros? ¿Cómo podría ser esa interacción con la iglesia? Entonces, no es necesariamente que cada pecado tenemos que confesarlo públicamente, pero pecados que involucren a la iglesia, o debemos confesar nuestros pecados en el extento de su ofensa. No, me refería más que todas las luchas. Por ejemplo, una lujuria, mentira, lo que decías, problemas en la familia, con la esposa. Esas cosas así que son personales del pastor, que podrían llegar luego a ser algo más grande. ¿Cómo podríamos abordar eso con la iglesia? ¿Sí me vas a entender? Sí, Entonces, uno es siendo honesto. Si yo estoy luchando con eso y yo tengo que predicar sobre ese tema, no voy a presentarme como el mejor ejemplo de esas cosas, sino puedo presentarme como alguien que necesite de la gracia de Dios en esta lucha también. Yo puedo usar la primera persona en vez de la segunda persona. Tú no tengas lujuria, sino no tengamos lujuria. Luchamos contra ese pecado. Dependamos de la gracia de Dios juntos. Hay poder en el Evangelio para mí y también para ti. Ser un ejemplo del efecto de esa gracia. Y eso es algo que vamos a ver. El pastor es llamado a ser un ejemplo del poder del Evangelio. Él es un pecador. Y él debe entender que es un pecador. Y la iglesia debe ver que es un pecador. Pero también la iglesia debe ver la obra de la gracia en su vida. Que aunque él tenga pecados, los confiesa con humildad. Y también con un corazón abierto, y él se arrepiente, y veo un cambio en él, porque es la gracia de Dios que está obrando en él, que también puede obrar en mí. Y así dar confianza. Y eso es algo que vamos a ver en el ejemplo de Pablo. Pero otra realidad no es necesariamente específico a nuestras luchas, sino el entender que nosotros somos imperfectos y que podemos fallar. Entonces, hablando de cierta manera, en el culto, de no jactarnos en nosotros mismos, de sobremanera, y también una cosa sería exponernos a poder ser criticado. Muchas veces el pastor tiende a defenderse cuando hay una crítica, en vez de ver, yo sé que soy un pecador, y yo puedo fallar, entonces quizás hay algo de verdad en lo que está diciendo. Entonces yo quiero examinarme y quizás no sea todo la verdad, quizás hay un poco de resentimiento personal que como le llevó a decirlo de una manera pecaminosa, pero quizás hay algo allí que yo debo tomar en cuenta. Y yo debo responder de una manera tierna cuando yo veo esas cosas. En vez de simplemente tomarlo como una ofrenda personal a mí o a mi ministerio, ver que quizás hay algo, yo sé que hay pecados en mí y a veces no los puedo ver. Entonces, si alguien viene a mí de esa manera, quizás es una oportunidad que Dios está exponiendo algo en mí que yo puedo llevar a la cruz, verlo perdonado en Cristo y verlo mortificado por el Espíritu. Entonces, tener ese tipo de cultura, ese tipo de apertura, de reconocer y no poniéndonos a nosotros mismos como un ejemplo de perfección, un ejemplo que seguir, pero no un ejemplo de alguien que ya haya llegado. Y ese es el ejemplo que vamos a ver en Pablo. Él sí pone a sí mismo como un ejemplo de imitación a Cristo, pero eso no significa que él ya era perfecto. Incluso reconoce que él seguía luchando, seguía buscando tomar
¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra de ahí? Filipenses 3. De aprender, Prosigo la meta. Ajá, ese texto. Él sigue buscando alcanzar la meta. Y nosotros también. Entonces, miramos el ejemplo de Pablo. Él reconocía y no buscaba esconder la realidad de que él era un gran pecador. Pablo reconoce que su ministerio y cualquier utilidad que tiene para el reino es puramente de Dios, porque él es un pecador indigno del amor de Dios o de ser miembro de su iglesia. Incluso Pablo dice que es indigno de ser llamado apóstol por el pecado que él había cometido anteriormente. Pero el reconocer su indignidad y su dependencia subsecuente de la gracia de Dios, se esforzaba aún más a través del poder de esa gracia. En 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Además, Pablo usa esa realidad de su naturaleza pecaminosa y la gravedad de sus pecados anteriores como un argumento que su evangelio no es simplemente una idea de los hombres ni de Pablo mismo. Pablo odiaba este mensaje porque era en contra de todo lo que él pensaba como un buen fariseo. Y si él lo iba a predicar, requería una obra divina de gracia, como Gálatas 1, 11 a 14 dice. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él muestra su ejemplo de pecado, de ceguedad en el judaísmo y buscar preservar las tradiciones farisaicas como un ejemplo de mostrar lo que yo predico hoy no es de mi voluntad, no es de mi obra, porque ustedes saben lo que era. Ustedes saben lo que yo era. Y esto, lo que yo predico hoy, es solo por la gracia de Dios. Que yo esté aquí y que yo esté predicando este evangelio y predicando en contra de las tradiciones que yo perseguía antes, es solo por la gracia de Dios. Eso es otra realidad. No quizás necesariamente y siempre las luchas presentes, aunque también ellas, pero también reconocer, porque muchas veces el pastor o el oyente puede escuchar al pastor y llegar a la conclusión, pero ¿cómo el pastor puede hablar de esta gracia cuando él probablemente creció en la iglesia, él era un santo toda su vida, él nació con un halo ahí en su cabeza y ahora, ¿cómo él puede identificarse conmigo? Él no sabe lo que yo viví. Él no sabe las cosas que yo he hecho. ¿Cómo él sabe que esa gracia puede ser también para mí? Pero cuando nosotros somos humildes para exponer la gravedad de nuestra situación anterior, como Pablo lo hace en varios textos, habla de la grandeza de su pecado, de la cual Dios lo salvó. Y eso llega a ser una muestra de que si Dios es capaz de salvarle a él, también es capaz de salvar a otros. También se usa como una muestra de que yo era eso. Entonces, si yo estoy aquí, si yo estoy predicando eso, es solo por la gracia de Dios. Porque yo odiaba ese mensaje. Yo odiaba la iglesia. Yo odiaba a Dios. Y solo estoy aquí por la gracia de Dios. Y también le motivaba a trabajar más. Su vida de pecado le recordó que él era indigno de ese ministerio. Y quería esforzarse aún más en dependencia de la gracia de Dios para llevar a cabo su ministerio fielmente. Eso vemos también en 1 Timoteo 1, 12 a 17. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor
Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo reconoce que fue una obra de poder y misericordia y paciencia de Cristo que Él recibió su ministerio. Y reconoce que esto fue a pesar de su naturaleza como un gran blasfemador y perseguidor y pecador. Pero aunque abundaba tanto el pecado de Pablo, se abundaba aún más la gracia y misericordia de Cristo. Y eso se manifestó en que Cristo vino a dar su vida para salvar a los pecadores. Eso es el evangelio que nosotros predicamos. Una salvación y vida eternas para pecadores. Por lo tanto, si perdemos de vista que nosotros somos pecadores, estamos en un sentido excluyéndonos a nosotros mismos de la misma salvación que pretendemos predicar y para la cual fuimos hechos ministros. Este evangelio es para pecadores. Y si en algún momento perdemos de vista el hecho de ser pecadores, hemos salido del alcance de ese evangelio. Porque el evangelio es para pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si yo no soy pecador, no hay salvación para mí. Si yo estoy autojustificado por mi legalismo, si yo simplemente escondo mis pecados, no hay salvación. Pero si yo reconozco que yo soy un gran pecador, yo soy el primero, como Pablo decía. Y algunos interpretan ese pasaje literalmente, que Pablo literalmente era el peor de los pecadores. Pero creo que él está mostrándonos un corazón que nosotros debemos tener. El reconocer la gravedad de nuestro pecado y lo que nosotros somos. Y tener ese tipo de lamento y odio para con nuestro pecado. El ver nuestro pecado como tan grande, presentarlo como tan grande, que si Dios me pudo salvar a mí, puede salvarte a ti también. Mi caso yo no fui más fácil de salvar que tú, que ese hermano, que esa persona que está ahí. No es más fácil para Cristo salvarme a mí que a esa persona, porque los dos somos pecadores en completa dependencia de una obra de gracia. Cuando Él predica del amor de Dios para con los pecadores y su poder para transformar sus vidas, si Él trata de esconder su pecado o su vida de pecado anterior o su lucha continua con el pecado en el proceso de su santificación, puede fallar en transmitir la confianza a sus oyentes que esa salvación es en verdad posible. Pero es cuando reconoce su propio pecado y el poder, gracia y paciencia de la obra de Cristo en Él mismo, que Él puede mostrar lo mismo a los otros en su propio corazón y también ser un ejemplo de que da confianza a los que le escuchan. Entonces, al hacerlo de esa manera, nosotros vemos el amor, paciencia y misericordia que hemos recibido de Cristo. Y nosotros, debido a eso, somos más aptos para mostrar eso mismo a los otros. Cuando nosotros sabemos lo grande de nuestro pecado, lo grave de nuestra situación, y que Cristo tuvo paciencia y misericordia de nosotros, queremos mostrar ese mismo corazón a otros. Pero en segundo lugar, cuando nosotros reconocemos esa realidad y que la gracia pudo alcanzar a nosotros, también podemos dar la confianza a otros que puede alcanzar a ellos también. A veces el pastor puede aparecer que es un hombre santo y siempre ha sido santo, porque los que escuchan al pastor no lo vieron antes, no vieron la transformación. Ustedes no vieron la transformación en mí, y quizás eso habría sido algo bueno hablar uno de los primeros días de quién era y cómo estoy aquí solo por la gracia de Dios. Era un hombre bueno que creció en la iglesia y un día empezó a predicar nomás.
Para los pecadores que no se escuchan, pueden perder el ánimo por pensar que era fácil para el pastor ser salvo. Pero ¿cómo puede Dios salvar a un pecador tan grande como él? Pero cuando el pastor imita a Pablo en ser convencido de la grandeza y seriedad de sus propios pecados, los cuales le ataban como esclavo a Satanás y merecedor justo de la ira de Dios, y cuando muestra su propio lamento y odio para con su propio pecado, y la gracia del perdón de Cristo, el poder de su santificación, puede ser un ejemplo que da confianza para que los pecadores en su ministerio se aferren de esa salvación que Cristo ofrece a los pecadores, y que los creyentes encuentren ánimo para su santificación. El pastor debe ser un ejemplo de una vida santa, pero en verdad debe ser un ejemplo de una vida transformada por el poder de Dios. No es simplemente un ejemplo de santidad hoy, sino es un ejemplo de santidad producida de una vida pecaminosa. Es una obra de Dios. Esa santidad es el fruto de una obra transformadora de Dios. Y esa realidad hace vivo y evidente el evangelio que él predica. Yo soy un testigo, un ejemplo, una muestra del poder del evangelio. Y es solo por eso que yo puedo predicar ese evangelio. Y yo puedo predicarlo con confianza, porque yo estoy convencido de que el mismo poder divino que Dios tuvo que ejercer en salvarme a mí, está dispuesto a ejercer en salvar a otros. Y es capaz de hacerlo. Resulta en un ministerio puramente de Dios y de su poder, y sirve para guiar a los otros pecadores a alcanzar esa misma obra divina, y todo para la gloria de Dios que ha decidido salvar y transformar las vidas de los pecadores. El reconocer que yo soy un pecador me ayuda en muchos sentidos, porque reconozco mi dependencia completa de la gracia de Dios. Reconozco que yo no soy mejor que los otros, sino todos dependemos de la gracia de Dios, y yo quiero transmitirles esa gracia, esa confianza en Cristo, de que Él es capaz y dispuesto a salvar a un pecador como ellos. Porque Él también me pudo salvar a mí, un pecador tan digno del infierno. Y también me recuerda que mi ministerio no es para mi gloria, sino todo para la gloria de Dios. Porque yo soy un pecador indigno de estar aquí, pero estoy aquí para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Junto con ser pecador, el pastor debe siempre entender que es una criatura. Él es una criatura. Como una criatura, eso significa que el pastor tiene que enfrentar dos realidades diariamente. En primer lugar, como criatura, en contraste con el Creador, el pastor es limitado. Es limitado por su propio cuerpo y capacidades, y también por sus circunstancias. En segundo lugar, como una criatura, es criado con el propósito de adorar a Dios. Esas dos áreas producen un problema muy frecuente en el ministerio pastoral. Si nos olvidamos de ser criaturas, podemos terminar sobreextendiendo nuestros cuerpos hacia el extremo de enfermarnos o matarnos. Caímos en un gran desánimo o descontentamiento por las limitaciones de nuestras circunstancias. Y pensamos que solo si fuera así, si solo estuviera en este lugar, si solo estuviera en esta iglesia, si solo tuviera este tipo de cuerpo, si solo tuviera este tipo de esposa, si solo tuviera eso, yo podría servir más a Dios. Además, cuando nos olvidamos de ser criaturas de Dios, podemos perder el asombro y la gloria de poder conocer a Dios, tener comunión con Él, y ver su mano en la creación, su vida y su ministerio, y la responsabilidad que tenemos delante de Él. Entonces, en primer lugar, el pastor debe siempre recordar que es una criatura con limitaciones. El pastor no es llamado a ser un Dios en el ministerio. Nuestras limitaciones no son una sorpresa para Dios, pero muchas veces sí nos frustran a nosotros. No es una sorpresa para Dios que tengamos que descansar, que tengamos que comer, que tengamos que tomar una vacación y descansar un poco, que no podamos estar en todos los lugares a la vez. Somos criaturas, y eso no es una sorpresa para Dios, y no debe ser una sorpresa para nosotros. Eso es algo que, un ejemplo personal, que pensando en mi deseo ahora de visitar a los hermanos, de poder
como involucrarme más, qué fácil sería como afanarme porque no puedo visitarlos todos en el mismo día. Pero soy una criatura, no puedo estar con ellos todos a la vez, en todos los lugares a la vez, solo puedo estar en un lugar a la vez. Y está bien. Está bien, entonces yo tengo que entender eso, en vez de decir, si no lo puedo hacer todo a la vez, no lo puedo hacer, sino hacer un plan, ¿ok? Hay que organizarme. Esta semana voy a visitar a esta familia, la próxima semana voy a visitar a otra familia y hacer un plan para acomodar el hecho de ser una criatura con limitaciones. Cuando nos olvidamos de ser criaturas, empezamos a tomar en nuestro control las cosas que están fuera de nuestro control. Empezamos a pensar que la obra de salvar, transformar las vidas, etc., depende de nosotros. Y cuando las personas no responden, tienen luchas, o nuestro consejo no se escucha, o no tiene el efecto que queríamos, lo tomamos personalmente y nos ofendemos. Nos ponemos impacientes, molestos, frustrados. Además, podemos frustrarnos por las limitaciones de nuestro cuerpo o de nuestras circunstancias y deseamos algo más o algo diferente. Dios mismo escogió nuestro cuerpo, nuestra personalidad y los de nuestra esposa, el lugar donde viviríamos y serviríamos y las circunstancias en que viviríamos. Y lo hizo con toda sabiduría e inteligencia. Pablo entendía esa realidad y buscaba acomodarse apropiadamente a esas limitaciones. De hecho, por la obra e iluminación de Dios, Pablo incluso llegó a ver sus limitaciones como una ventaja para su ministerio y no un estorbo. Porque cuando él puede obrar en cooperación con Dios, siendo una criatura frágil, quebrantada, dependiente y débil, Dios podía manifestarse como fuerte cuando el hombre es débil. Y así Dios recibe toda la gloria. Porque él entiende que el propósito de mi ministerio es que Dios sea glorificado. Ese es el propósito de mi ministerio. Que Dios sea glorificado y que su pueblo sea edificado. No es que yo sea exaltado. Y solo es cuando eso llega a ser el propósito, que yo sea exaltado, que mis limitaciones me impiden y me frustran. Pero cuando yo estoy sirviendo para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia, mis limitaciones sirven esos fines. Porque cuando yo soy débil, Dios puede manifestarse como fuerte. Y cuando yo soy débil, la iglesia es edificada porque puede depender de Dios y no de mí. Y también, a través de mis debilidades, yo puedo animar a la iglesia a cumplir sus funciones. Porque yo dependo de ellos. Yo necesito las fuerzas de los otros hermanos para compensar por mis debilidades. Y su fe está puesta firmemente en Dios para su gloria y no en los hombres para el honor y respeto de los hombres. Entonces, aunque yo sea débil, la obra sigue haciéndose. Porque a través de mi debilidad, Dios recibe toda la gloria. Y a través de mi debilidad, Dios incluso puede obrar para el bien de su pueblo a pesar de mis debilidades. Entonces, mis debilidades no impiden a Dios de cumplir su obra. Incluso exaltan su obra, porque lo hace claro que eso es solamente la obra de Dios a través de un vaso tan frágil como nosotros. Entonces, si mantenemos en cuenta que mi ministerio es para la gloria de Dios y no mi propia gloria, mis limitaciones contribuyen a ese fin. Contribuyen a ese fin. Porque al final del día, cuando nosotros predicamos un buen sermón, cuando nosotros hacemos un buen consejo, es puramente de Dios. Pablo entendía la realidad de limitaciones físicas. Él entendía la realidad de enfermedad. Él mismo parece haber sufrido de algún tipo de enfermedad y lucha física. Como dice a los Gálatas, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Exactamente la naturaleza o las circunstancias de este evento no se saben muy detalladamente. Pero en el contexto parece que tiene que ver con una enfermedad de su vista. Porque menciona que ellos estaban dispuestos a dar sus ojos por él. O también luego habla de cómo él tenía que escribir con letras muy grandes.
quizás por un problema de vista. Es posible que esa enfermedad física le limitaba en sus viajes misioneros y por eso tuvo que quedarse un poco más tiempo en la región de Galacia. Incluso él dice eso en el contexto, que él predicó a los de Galacia debido a su enfermedad física. Fue la circunstancia de su enfermedad física que él tuvo que quedarse un poco más de tiempo ahí. Y eso le dio la oportunidad para predicar el evangelio allí. Aunque esa enfermedad física limitaba a Pablo, Cristo pudo usar las limitaciones para proveer la oportunidad de ministrar el evangelio a esas personas. Y su enfermedad física no fue un estorbo a la recepción del evangelio tampoco, porque incluso Cristo pudo obrar de tal manera en el corazón de los Gálatas que recibieron a Pablo y a su mensaje a pesar de sus debilidades. Entonces dice así, sino que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. No fue un obstáculo para las personas, su enfermedad física. Pero muchas veces pensamos así, pensamos que va a ser un obstáculo. Tengo que esforzarme, no puedo como tener esa apariencia de estar enfermo, de estar débil. Tengo que mostrarme fuerte para que la iglesia siga confiando en mí. Pero eso no debe ser nuestra intención. Porque la intención debe ser que al final del día la iglesia crezca en su fe en Dios a través de ver que Él obra en un vaso tan frágil. Timoteo también parece haber sufrido de algunos dolores del estómago y otros problemas, enfermedades. Y Pablo por eso recomienda que él tome un poco de vino para aliviar esos dolores. Pablo y Timoteo, como criaturas, conocían la realidad de limitaciones físicas. Se aprovechaban de medios provistos por Dios en su gracia común para aliviar esas enfermedades y para maximizar su utilidad para el evangelio. Pero era una realidad importante para llevarles a recordar que son criaturas en espera de la resurrección. Pablo habla de la realidad de que el cuerpo humano, junto con toda la creación, gime bajo los efectos de la caída, en 2 Corintios 5 y Romanos 8. Pablo también entendía la necesidad de descanso físico, aunque muchas veces sus viajes y las aflicciones que le impedían de tener ese refresco y ese alivio de descanso físico, él reconocía la necesidad de tenerlo. Aunque es una realidad que los ministros y pueblo de Dios sufren esas limitaciones, Dios no es limitado. Dios se ha mostrado fiel y capaz de cumplir sus promesas a pesar del pecado y las limitaciones físicas de su pueblo escogido desde el inicio. Toda la historia de la Biblia se trata de esa realidad. Dios puede superar las limitaciones físicas de los hombres para cumplir sus promesas, para cumplir su obra. Si uno lee Génesis, Apocalipsis, eso es una de las conclusiones más obvias que sacamos de esa historia, especialmente el libro de Génesis. Vemos pecado y limitaciones físicas, esterilidad por aquí, pecado por aquí, la muerte virtual de Abraham, que estaba casi muerto, y su esposa, su vientre estaba muerto, estéril. Pero aún así, Dios pudo cumplir su promesa. Dios puede superar las limitaciones. El Creador y el cumplimiento de su obra no está limitado a las limitaciones de los hombres. Dios puede superar esas limitaciones. Y nosotros debemos tener esa misma confianza y no jactarnos de ser algo que no somos, sino reconocer lo que somos y depender de la gracia y tener confianza de que como Dios lo hizo en Abraham, en Isaac, en Jacob, y Él seguía en toda la Biblia mostrando su fidelidad y soberanía sobre la creación, Él puede incluso obrar a pesar de mis debilidades. Dios es capaz de usar mis debilidades y usarme a mí como un instrumento, aunque débil, aunque frágil, aunque quebrantado, aunque con unas marcas y manchas y problemas. Él puede usar un instrumento así, porque lo ha hecho desde el inicio. Y en este mundo caído no tiene muchas otras opciones. Todos somos pecadores, todos somos criaturas, todos tenemos limitaciones. Pero es en medio de esas limitaciones que Dios se manifiesta fuerte. El pastor tiene muchos recordatorios en su ministerio de ser una criatura. Si nosotros que tenemos experiencia en predicar,
Probablemente hemos todos experimentado el sueño y cansancio que viene después de una semana de servicio y preparación y la entrega de un sermón con vivacidad y pasión en el día del Señor. No hay sueño como ese sueño después de la predicación el día domingo. Cuando uno, después de haber predicado con toda su fuerza, con todo su ánimo, y de ahí, muerto. Y es una realidad que muchos experimentan. Pero yo creo que ese sueño es algo de la gracia común para recordarnos, en medio de un evento que tiene toda capacidad para envanecernos, para recordarnos que somos criaturas. Qué orgullo podemos sacar de, wow, ese sermón fue tan bueno, con tanta pasión, y tuvo un efecto. Yo vi a como 4 personas llorando, y tuvo un efecto increíble en las personas, y wow, yo soy un buen predicador, wow, yo soy algo. Y de ahí estoy muerto en la cama justo después. Y me recuerda que eso no viene de tu fuerza, eso no viene de tu poder. Tú eres un canal limitado, un canal débil, y Dios ha decidido usarte, pero tiene que hacerlo a pesar de tus debilidades. Dios nos recuerda inmediatamente que el verdadero poder viene de Él y no del ministro cuando el pastor experimenta ese sueño. A veces es una frustración o caso de vergüenza. Debemos apreciar el hecho de ser criaturas, usar medios de gracia común para ayudarnos y depender en todo de la gracia de Dios. Ejercicio, una buena dieta, un buen sueño, cosas así que nos pueden ayudar. Esos medicamentos o vino para nuestro estómago, lo que sea, para aliviar esos problemas que acompañan un cuerpo caído, para maximizar nuestra utilidad. Pero esas cosas no nos salvan de ser criaturas, pero sí nos pueden dar más vivacidad y utilidad. Otros recordatorios de esto son el cansancio después de un día de visitas, las consejerías, la enfermedad frecuente, las críticas de los hermanos por no visitar o por algo que dijimos en un sermón o enseñanza. Esas cosas nos recuerdan que somos criaturas y a veces nos recuerdan de ser pecadores. Pero todo esto no es una sorpresa, sino debe ser algo que nos renueva nuestro arrepentimiento, nuestro amor para con los hermanos y nuestra dependencia de Dios. Cuando alguien viene a nosotros con una crítica, con una queja, cuando nosotros encontramos ese cansancio, esa enfermedad, no debe sorprendernos, porque ya entendemos que somos pecadores y somos criaturas. Pero cuando vemos esas cosas, nos recuerdan de que nosotros dependemos de la gracia de Dios, que nosotros también estamos en un proceso de santificación, y para esas cosas que se están exponiendo hay poder y hay perdón. Y para esas limitaciones que se están manifestando, y algunos días las sentimos más fuertemente que otros, recordamos, yo necesito de la gracia de Dios. Mi ministerio tiene que venir de Él. El poder solo puede venir de Él, porque ni siquiera yo puedo vivir 12 horas sin tener que dormir. ¿Y cómo voy a salvar a las almas? Sino recordar que yo necesito renovar mi dependencia de Dios, renovar mi amor para con los hermanos y mi arrepentimiento y fe en Cristo. Un texto clave en esto es 2 Corintios 12, y ya lo he mencionado y me imagino que ya lo estaban pensando, pero leamos este texto. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte.
Como pastores podemos tender a esconder o cubrir nuestras debilidades para que no se vean, aunque podemos tender, por el otro lado, notar las debilidades de otros. Eso normalmente es nuestro carácter. Exaltamos nuestras fuerzas y destacamos las debilidades de otros. Pero ese es el opuesto de lo que Pablo nos muestra aquí en este texto. En cuanto a otros, siempre buscaba lo bueno, las fuerzas, las fortalezas de los otros. Ese otro hombre que había recibido esos sueños y revelaciones, él se jactaba de él y sus revelaciones. Pero en cuanto a él mismo, solo quería mencionar sus debilidades. En cuanto a otros, quería gloriarse en sus fuerzas y sus capacidades, pero en su propia vida solo quería que se vean sus debilidades. Aquí Pablo reconoce que esas limitaciones y debilidades, de cualquier naturaleza que sean, fueron algo para controlar su orgullo y protegerlo de los ataques y tentaciones de Satanás. Hay mucho debate sobre la identidad de esa espina en la carne que Pablo recibió, pero el punto es que producía debilidad y humildad. Pero Pablo luchaba con esto al principio. Pero el Señor le respondió a Pablo en una manera ejemplar para nosotros. Esa debilidad no fue para impedir su ministerio o su utilidad para la gloria de Cristo, sino incluso exaltaba la gloria de Cristo. Cristo tenía la gracia suficiente para poder superar sus debilidades, obrar a través de sus debilidades e incluso usar sus debilidades para que se exalte más su propia gloria. Entonces, reconociendo mis debilidades, a la luz de ese texto yo puedo reconocer que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es más que mis debilidades. Pablo empezó a ver gran fuerza en sus debilidades, no la suya propia, sino la fuerza superior de Cristo, obrando en medio de y a pesar de sus debilidades. En segundo lugar, Pablo entendía también la realidad de limitaciones providenciales. Eso es lo que Santiago menciona cuando critica el orgullo de las personas que se olvidan de su estado como criatura y piensan tener el control sobre sus vidas y sus circunstancias. Pero Santiago dice, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo entendía esta verdad y la aplicaba a su propia vida. Por ejemplo, tenía muchas veces la intención de visitar ciertos lugares, pero él reconocía que tenía que someter a las puertas providenciales abiertas delante de él. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere. O en 1 Timoteo 3, te escribo esas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde. También en 1 Corintios 16, pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para su servicio eficaz a muchos adversarios. Entonces, estos textos, Pablo está haciendo sus planes, pero reconoce que todo esto depende de la voluntad del Creador soberano. Además, reconoce que a veces su ministerio cambia su dirección debido a nuevas circunstancias o oportunidades que la providencia le provee. Incluso en el libro de Hechos vemos que el Espíritu Santo a veces cerraba la puerta a ciertas partes para abrir una puerta en otro lugar, como ocurrió en Macedonia, ese llamado famoso de Macedonia. Para un pastor, el cierre de unas puertas providenciales o la frustración de un plan puede resultar en mucha ansiedad, sentidos de fracaso y profunda frustración del alma. Pero debe recordarle que es una criatura dependiente de la soberanía de Dios y que es Dios quien lo ha puesto ahí y ha determinado los límites de su esfera de influencia y las oportunidades que tendría. Esa realidad le llevó no a la frustración y ansiedad, sino a la oración. Vemos esto en Efesios 6, 18 a 20, Colosenses 4, 2 a 4 y 2 Tesalonicenses 3, 1 a 2. Cuando él, a la luz de esas circunstancias,
pedía oración, que Dios lo use en medio de sus circunstancias, que Dios le dé oportunidades y le abre puertas de oportunidad, que Dios le use en medio de su encarcelamiento, para que Cristo sea exaltado en medio de sus circunstancias. En esos pasajes vemos que Pablo pide oración en base de su dependencia de la providencia de Dios para oportunidades para ejercer su ministerio, y también su dependencia de la gracia de Dios para llevarlo a cabo en una manera digna y valiente, y para ser protegido de los opositores. Entonces, para las oportunidades de hacer su ministerio, Pablo necesitaba la gracia de Dios. Para poder hacer su ministerio bien, necesitaba la gracia de Dios. Y para la defensa de los opositores y protección de la persecución, necesitaba la gracia de Dios. Y por eso pedía a los hermanos acompañarle en oración. A veces esta providencia le llevaba a Pablo a un cierto cierre de las oportunidades ministeriales en su encarcelamiento. Desde la perspectiva de la carne, pareciera que al estar en la cárcel, Pablo ya había perdido su eficacia para el reino de Dios. Uno fácilmente podría quejarse delante de Dios por esas circunstancias. Por ejemplo, cuando consideramos el hecho de que fue encarcelado y llevado a Roma en cadenas, aunque el prefecto y el rey querían librarlo, porque lo vieron como inocente, uno podría verlo como una pérdida para el reino de Dios. Ellos decían, si él no hubiera apelado a César, lo habríamos dejado libre. Entonces, como qué pena para la iglesia que él tuvo que seguir encarcelado. Pudo haber ido a muchos otros lugares si no fuera por esa decisión. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué apelaste a César? Pero Dios tenía un plan en esto, para llevar a Pablo como un testigo. En primer lugar, a los de su propio barco. En segundo lugar, a los de la isla de Malta. Y de ahí también en la ciudad de Roma misma. En ese tiempo de encarcelamiento, Pablo escribe a los filipenses: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces está hablando de ese mismo encarcelamiento, y dice que eso no fue una pérdida. Aunque todos pudieran verlo desde afuera y decir, qué pena, Pablo, que tienes que estar ahí. Pero ver que Dios estaba obrando en medio de eso. Y dice que aún para un mayor progreso del Evangelio. Aunque sometido a una serie de providencias difíciles que le impedían de alcanzar otras metas o servir en otros lugares, Cristo usó su tiempo en prisión y cadenas para la expansión de su reino. Cristo tenía planes que incluso Pablo quizás no entendía completamente al principio. Aunque Pablo nos da un buen ejemplo de alguien que confiaba en esa providencia de Dios, vemos que Cristo estaba activo incluso cuando los hombres cuestionaban lo sucedido. Pablo había experimentado este tipo de eficacia del Evangelio en medio de las providencias difíciles cuando estaba en la cárcel de Filipos y vio la conversión del guardián de la cárcel y toda su familia, el inicio de una iglesia en la ciudad. Entonces, en Hechos 16, en Filipos, él ve esa misma realidad, que incluso encarcelado, la palabra de Dios seguía avanzando. Entonces, en medio de eso, él pudo tener la misma confianza. Cuando está en otro tiempo de encarcelamiento, el cual va a resultar en su muerte, él escribe a Timoteo diciendo algo muy parecido. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hace el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo reconocía que aunque el siervo de Dios esté encarcelado o limitado por sus circunstancias, la palabra de Dios no es sometida a esas mismas limitaciones. Nosotros somos los limitados, pero Dios, el poder del Espíritu en la palabra no es limitado. Pero cuando empezamos a ver que la eficacia del ministerio viene de nosotros y no de Dios, y así perdemos de vista que somos criaturas, podemos oponernos a esas circunstancias por pensamientos de mayor utilidad si solo estuviéramos en otro lugar o en otra circunstancia. Pero como vemos muchas veces en las Escrituras, Dios tiene planes en esas circunstancias para su gloria y reino que nosotros no vemos al principio.
A veces ni siquiera logramos ver el fruto en nuestras propias vidas. El plan de Dios no empieza ni termina con nosotros. Y nuestras circunstancias que Él mismo supervisa y controla no van a poder poner un obstáculo al cumplimiento de sus planes. No es una sorpresa que estemos encarcelados, que estemos limitados por circunstancias. No es una sorpresa para Dios. Pero Él ya tiene un plan para poder seguir obrando, seguir expandiendo su reino, cumpliendo su plan, su obra, aún en medio de nuestras limitaciones. No es que Dios dice, Él es limitado, entonces yo tengo que buscar a otro, sino todos sus instrumentos son limitados, de alguna manera. Y Él incluso puede usarlos a pesar de sus limitaciones. Cuando recordamos que nosotros somos criaturas, y así no capaces ni suficientes para toda la obra del ministerio del nuevo pacto, y de efectuar el cambio en las vidas de las personas, y que somos limitados por circunstancias, por debilidades o enfermedades, podemos ser recordados a la vez del poder divino. Aunque nosotros somos limitados, Dios no lo es. Nuestro Dios es sin límite de conocimiento, de tiempo, de espacio, de esfuerzo. Por lo tanto, es una gran bendición recordar este hecho, porque podemos ser animados por el verdadero consuelo, el cual no se encuentra en poder esforzarnos más o descuidarnos, sino en confiar en Dios, quien puede obrar a través de instrumentos débiles y limitados para su propia gloria. Aunque nosotros seamos limitados y débiles, Él puede mostrarse fuerte, y aunque nosotros seamos limitados a un lugar específico, su palabra es libre para actuar incluso si el pastor está encarcelado en una cárcel. Encadenado en una cárcel. Eso. Entonces, tomemos sigamos un poco más. Como una criatura, también el hombre es creado para la gloria de Dios. Dios se dio a conocer a los hombres en sí mismo, en el hombre mismo y en la creación, para que le adoren a Él. Pero los hombres caídos tienden en su naturaleza a retener esa verdad y adorar a los ídolos de la creación o a sí mismo en vez de a Dios. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La verdadera sabiduría, por lo tanto, la que Pablo quiere ejemplificar en su propia vida y ministerio, es la que reconoce su estado como criatura, que adora a Dios apropiadamente y no hace un ídolo de las cosas creadas. Los pastores, como todos los hombres, son propensos a hacer ídolos de muchas cosas. El pastor puede hacer su ministerio, su reputación, a los hombres, la fama, el dinero, incluso la precisión teológica, un ídolo. Al hacer un ídolo de esas cosas, lo más importante llega a ser servir estas cosas. Empieza a perseguir su ministerio para el avance de su ministerio, para lograr más seguidores, para agradar a los hombres que le apoyen, o simplemente para lograr el título del teólogo más inteligente. Empieza a buscar títulos, reconocimientos, honores, y hacer todo para preservarlos en vez de promover la adoración de Dios. Cuando nos olvidamos de nuestro deber como criaturas de adorar a Dios, nuestro ministerio pierde su asombro. Los frutos del ministerio se conectan con la eficacia y aptitud del pastor y no con el poder de Dios. Y así el ministerio empieza a ser la fuerza promovedora más fuerte en su vida. Y su adoración personal o familiar empiezan a menguarse o se descuida totalmente. Pero en el ejemplo de Pablo vemos a un pastor y ministro que entiende su deber de adorar a Dios. Por ejemplo, Pablo reconoce a sí mismo como un adorador de Dios. Es alguien que adora a Dios por creer su palabra. Dice así: por eso admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Y también en otro texto dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, el Dios
a quien yo sirvo, de quien soy y a quien sirvo. Al ser una criatura de Dios, Pablo reconoce dos cosas. Él es de Dios, Él es suyo. Como la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es mi única esperanza en la vida y la muerte? Es que yo le pertenezco a Él, que yo soy suyo. En medio de aflicciones, pruebas o providencias difíciles, sabe que todas esas cosas no lo pueden separar de ser la criatura de la cual Dios tiene un cuidado especial. Ese cuidado extiende a todas sus criaturas, pero se manifiesta en una manera especial en el Evangelio a su pueblo. Además, Pablo reconoce que al ser una criatura, él está obligado a servir y adorar a ese Dios. Cuando Pablo habla de la verdad del Evangelio, de la vida cristiana o de la esperanza futura, responde con adoración. La verdad que él es llamado a predicar es una verdad que promueve y que produce adoración. Incluso lo produjo en su propia vida. Respondiendo a toda la verdad explicada en Romanos, llega a esa conclusión. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ese es el corazón pastoral. No simplemente predicar la verdad, sino una verdad que promueva la adoración, que nos lleva a adorar. Nosotros somos criaturas diseñadas para adorar a Dios y como pastores llamados a guiar a otras criaturas en su adoración de Dios. Ese mismo ejemplo se ve en todos los libros del Nuevo Testamento casi. 1 de Pedro, Judas, Romanos 6, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios. Tienen esa idea de, esa es la verdad de lo que Dios ha hecho, adorémoslo, dámosle gracias. Digamos, bendito sea el nombre de nuestro Dios por lo que Él ha hecho, por lo que yo estoy predicando. Cuando Pablo considera su propio ministerio, y qué tan indigno es ese ministerio, y cómo es solo el resultado de la gracia y paciencia de Cristo, le lleva a adoración. Cuando Él reconoce su inaptitud, su indignidad a la luz de su pecado en 1 Timoteo 1, termina esa sección diciendo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Él reconoce su ministerio, recibido indignamente, porque Él es un pecador, completamente dependiente del amor y gracia de Cristo, Él ve su ministerio y dice, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Es para su adoración. Además dice, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Es decir, todo su ministerio servía a propósito de bendecir al pueblo de Dios y así producir en ellos la abundancia de gratitud para la gloria de Dios. Siendo una criatura, ve en su ministerio y los frutos que le acompañaban, no una razón para jactarse, gloriarse, sino una razón para dar gracias a Dios. El ministerio pastoral fluye de adoración, un corazón enfocado en servir a Dios y glorificarle entre los hombres, y produce adoración entre el pueblo de Dios y en el corazón del ministro mismo. El ministerio es un ministerio de criaturas para con criaturas y debe fluir de y producir adoración, tanto en el pastor como en las ovejas. Por esa razón, la idolatría de un pastor es una de las contradicciones más grandes en el mundo cristiano. Alguien que debe estar reflejando un ejemplo de adoración a Dios, guiando a los otros hombres en adoración, así se convierte en un objeto de adoración, por su intención orgullosa o no, es una gran contradicción al corazón del ministerio pastoral. Si nosotros idolatramos nuestro ministerio, estamos haciendo la mayor contradicción de todo el mundo. Un ministerio que es diseñado para la gloria de Dios, que la gloria de Dios resplandece en todas sus partes, desde su inicio hasta su fin.
y nosotros lo convertimos en algo para nuestra gloria, para nuestra adoración. ¡Qué contradicción! Por eso es tan importante que el pastor siempre tenga en cuenta la realidad de ser una criatura. Sus debilidades, sus limitaciones deben servir no para distraer de su ministerio, sino cuando entiende que su propósito es llevar a otros a adorar a Dios como se debe. Sus limitaciones y debilidades son una manera firme de asegurar que Dios recibe toda la gloria de su ministerio y no Él. Y ahí tengamos nuestro primer receso.